Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Somos estudiantes activos de la Universidad Andrés Bello y pertenecemos a la licenciatura en Comunicaciones. Nuestra docente es la licenciada Lilian María Iglesias Rodríguez y esta actividad forma parte de la asignatura de Historia del Salvador y Realidad Nacional. Los integrantes de ese grupo son Tiffany Hernández, Lizeth Sorto, Carlos Chávez y mi persona María José Ríos. Así que a continuación llevaremos a cabo este tema de exposición que es denominado Consecuencia del conflicto y acuerdos de paz. Y somos el grupo número 4, así que a continuación iniciamos esta exposición. Y para darle inicio a este tema, tenemos que recalcar que el conflicto armado salvadoreño se lleva a cabo en la época de 1980 a 1992. Y claro, aquí no solo fue una guerra bélica entre dos bandos, en ningún momento, que estaba peleando el Estado contra la guerrilla, el pueblo FMLN, en ningún momento. Aquí realmente lo que se estaba peleando era más profundo de dos bandos. Aquí lo que se estaba peleando era una estabilidad de gobierno, se estaba peleando economía, que había mucha desigualdad, también el tema de las tierras y aparte de eso había mucho autoritarismo, mucha dictadura, existieron tantas dictaduras todo este periodo de tiempo. Obviamente el pueblo llegó a un momento donde dijo nos cansamos y levantamos nuestro poder, levantamos en ese tema nuestras armas para poder pelear por lo que nosotros realmente merecemos como salvadoreños y es lo que sucedió. La dictadura al final, el autoritarismo y todo esto tuvo su fin, que es el acuerdo de paz, ¿verdad? Donde se lleva a cabo una democracia, donde se lleva a cabo una libertad de todos los salvadoreños que hasta la fecha aún tenemos. Y para que tengan una idea de cómo vamos a desarrollar ese tema, se va a desarrollar por los siguientes subtemas. El primero es pérdidas humanas y desplazamiento, el segundo, crisis económica, el tercero, transformaciones políticas, el cuarto, firma de acuerdos de paz y el quinto, la intervención de la ONU en los acuerdos de paz. Pérdidas humanas y la extensión que hubo de las personas en el país fueron consecuencias que dejó el conflicto armado que se generó entre 1980 a 1992. Estas consecuencias son muy impactantes porque a día de hoy aún siguen teniendo bastante peso en las familias salvadoreñas. Durante esos años que ocurrió la guerra, se generó un conflicto entre el gobierno y el FMLN. Este conflicto afectó a muchas personas, a toda la población en general. Sin embargo, los que más se vieron afectados fueron personas que vivían en el campo o en zonas pobres. Cuando hablamos de las pérdidas humanas, hay un estimado de que por todo el conflicto murieron 75,000 personas. Sin embargo, lo que más impacta de este número es que la mayoría de los que murieron no fueron ni soldados ni guerrilleros, solamente civiles que lastimosamente estuvieron atrapados en medio del conflicto. Y al no tener ni a dónde ni cómo escapar, pues sencillamente perecieron durante este evento. Otras personas no murieron, pero sí desaparecieron. Y ha sido tanto que a día de hoy, más de 40 años después de este evento catastrófico, no se encuentra ningún rastro de estas personas. Y pues obviamente las familias, esto les deja una gran huella con mucho dolor durante todos estos años y que, pues por lo visto, nunca va a tener solución. Además de las muertes y desapariciones, muchas personas tuvieron que abandonar sus hogares para huir del conflicto. Algunos solamente se fueron a lugares del país en donde el conflicto no afectaba tanto o a zonas que por lo general eran seguras, pero otros tuvieron que tomar medidas más drásticas porque tuvieron que emigrar hacia otros países, especialmente a Estados Unidos. Esto provocó que muchas familias se separaran y que algunos pueblos, incluso a día de hoy, quedaran prácticamente vacíos. La guerra también se extendió por muchas zonas del país. No fue un conflicto que ocurriera en un único lugar, sino que afectó a varios departamentos, especialmente a lugares en los que eran rurales o zonas montañosas. Por eso es que lugares como Morazán o Chalatenango, lugares que tienen estas características, vivía gente que tenía un miedo muy constante a los combates, los operativos militares y a la violencia. Tanto es así que muchas personas al escuchar algo relacionado a esto, pues todavía sienten un gran pavor debido al trauma que les dejó esta catástrofe. También hubo muchos daños en la vida cotidiana del país. La economía se vio muy afectada. Todo esto porque escuelas cerraron, el trabajo en el campo se volvió algo que no era productivo debido a que era la zona que más estaba afectada por la guerra. Esto hizo que el desarrollo del país
quedara en pausa, por así decirlo, durante varios años. Y esto hizo que la vida de las personas tuviera un cambio drástico. Finalmente, la guerra terminó, como mencionábamos al inicio, en 1992, con la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec. Esto ayudó a que se pusiera un fin a este conflicto y a que se empezara a buscar una etapa de paz en el país de El Salvador. Sin embargo, como mencionábamos también, las pérdidas humanas y las consecuencias de la guerra son consecuencias que a día de hoy aún siguen teniendo mucho peso en las familias. Sigue siendo parte importante de la historia de nuestro país y de la memoria de muchas personas en El Salvador. Por eso es que son de las consecuencias que más impacto generan, porque a día de hoy muchas de estas siguen teniendo mucho peso y por lo visto esto no va a dejar. Crisis económica en El Salvador después de la Guerra Civil en 1980 y 1992. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Pasaron muchas cosas. Después de todo lo de la guerra, después de toda la problemática que hubo en el país, surgieron la economía, la pérdida en economía. Y es que así, en toda esa guerra, en todo lo que pasó en ese año, hubieron muchas pérdidas de carreteras, puentes, casas, negocios, familias, ¿verdad? Que también perdieron a un ser querido. Pasaron tantas cosas en ese año donde al gobierno le tocaba que pensar, analizar para volver a reconstruir El Salvador. Y es que era muy muy complicado, pues tantas pérdidas que habían sucedido y volver como a reconstruirlo, pues se miraba como que muy difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? El gobierno tuvo que meter manos, digamos, para reconstruir todo eso, para volverlo a hacer, para que El Salvador volviera a ser el país, tal vez no el país que estaba, mejorarlo de alguna manera para volver a ser, ¿verdad?, lo que eran. En todo ese tiempo las familias, muchas familias le tocó migrar a los Estados Unidos o a otro país para poder salir adelante, o madres que tuvieron que dejar a sus hijos, padres que tuvieron que dejar a sus hijos para poderles dar un sustento, ¿verdad?, para poder sobrevivir. En todo ese tiempo también fue afectado también la agricultura. Sabemos que la agricultura es una parte muy fundamental acá en El Salvador y en ese tiempo lo era mucho más todavía. De lo que El Salvador sobrevivía era de eso, ¿verdad?, de la agricultura, de los cafetales, que los cafetales fueron los puntos más importantes en ese tiempo. ¿Por qué razón? Porque eran los que más aportaban en El Salvador para la economía. Esas personas que perdieron sus negocios, El Salvador no es que estaba lleno de trabajo, no, porque también había pobreza. También había pobreza, pero aún así la gente luchaba, ¿verdad? Luchaba por tener sus negocios, luchaba por salir adelante. Y todo eso se les vino abajo cuando ocurrió lo que fue la guerra civil. Que en todo ese tiempo lo que sucedió fueron pérdidas económicas, familias que quedaron destrozadas. Luego, terminando el conflicto armado, fue donde ya el gobierno entró, ¿verdad?, a volver a reconstruir el país, a volver a tratar de ver cómo volver a levantarlo, ya que era muy difícil porque tanta pérdida que había sucedido era como que no se alcanzaba, ¿verdad? No se podía decir, ahora tenemos este dinero, con este dinero vamos a armarlo todo otra vez. No se podía. Por lo mismo, porque se estaba en esa pobreza. Luego ya el gobierno analizó y pensó, ¿verdad?, cómo volver, y es ahí donde entra una parte muy pero muy importante, y es donde comenzaron los comercios de otros países, donde ya otros países, ¿verdad?, invertían, enviaban para este país, y fue así como la economía fue mejorando de a poquito, donde ya las personas que habían emigrado a otro país, Estados Unidos, a cualquier otro país que no fuese El Salvador, enviaban sus remesas, ¿verdad? Y fue ahí donde ya se pudo
ir organizando un poco más para que El Salvador pudiese volver a ser ese pulgarcito bonito, ¿verdad? Ese país luchador, porque quieras o no, siempre ha sido un país luchador. Y que a pesar de ser un país muy luchador, El Salvador es uno de los países es uno de los países que más dificultades tuvo, pero que aún así logró salir adelante en la economía, como pobreza, con empleo, con todas las necesidades de reconstruir el país. Formaciones políticas. Antes de finalizar la guerra civil en El Salvador, el sistema político del país estaba dominado principalmente por los militares y existía muy poca participación democrática por parte de la población. Durante muchos años, el poder político estuvo concentrado en gobiernos militares o en gobiernos muy influenciados por la Fuerza Armada. Esto provocó que muchas decisiones importantes del país se tomaran sin una verdadera representación de todos los sectores de la sociedad. Además, durante ese periodo se registraron múltiples violaciones a los derechos humanos, represión política y limitaciones a la libertad de expresión. Muchas personas no podían participar libremente en la política ni expresar sus opiniones sin temor a represalias. Como resultado, se generó un ambiente de tensión social, desigualdad y también de desconflicto. Debido a esta situación, se volvió necesario buscar una solución pacífica al conflicto y transformar el sistema político del país. Después de varios años de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla, con la mediación de la comunidad internacional, finalmente se logró firmar un acuerdo de paz. Con la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec en 1992, negociados con mediación de la Organización de las Naciones Unidas, se iniciaron importantes cambios políticos que buscaban fortalecer la democracia, garantizar los derechos humanos y construir un sistema político más justo y participativo. A partir de ese momento comenzaron a implementarse varias transformaciones políticas importantes. Una de las principales transformaciones fue la reducción del poder militar. Antes de los acuerdos de paz, la Fuerza Armada tenía una gran influencia en la política del país y participaba activamente en decisiones de gobierno. Sin embargo, después de los acuerdos se realizaron reformas que limitaron su papel dentro de la política. Se estableció que la función principal de la Fuerza Armada sería únicamente la defensa del territorio nacional y de la protección de la soberanía del país, evitando su participación directa en asuntos políticos internos. Otra transformación importante fue la creación de nuevas instituciones de seguridad pública. Durante la Guerra Civil existían diferentes cuerpos de seguridad que estaban vinculados a abusos y violaciones de derechos humanos. Para cambiar esta situación se creó la Policía Nacional Civil de El Salvador. Esta nueva institución fue diseñada para ser una fuerza de seguridad profesional, respetuosa de los derechos humanos y también al servicio de toda la población salvadoreña. También se promovió la participación política de la exguerrilla, el Frente Farabundo Marte, para la Liberación Nacional, conocido como el FMLN, que antes había sido un movimiento guerrillero, se convirtió en un partido político legal. Esto permitió que sus miembros participaran en elecciones democráticas y en la vida política del país a través de medios pacíficos y legales. Este cambio fue fundamental para promover la reconciliación nacional y reducir las tensiones políticas. Además, se impulsó el fortalecimiento de la democracia. Después de los acuerdos se realizaron reformas al sistema electoral con el objetivo de garantizar elecciones más transparentes, libres y justas. También se promovió una mayor participación ciudadana en los procesos políticos y se reforzó el respeto a los derechos humanos. Estas reformas buscaban asegurar que todos los ciudadanos pudieran ejercer sus derechos políticos sin temor. Otra transformación clave fue la supervisión internacional del proceso de paz. La Organización de las Naciones Unidas desempeñó un papel muy importante en este proceso, ya que supervisó el cumplimiento de los acuerdos y ayudó a garantizar que las reformas se llevaran a cabo correctamente.
La presencia de observadores internacionales permitió generar mayor confianza entre las partes y facilitó la transición hacia la paz. Gracias a todas esas transformaciones políticas, El Salvador inició un proceso de cambio hacia un sistema político más democrático y participativo. Aunque el país todavía enfrenta desafíos en temas políticos y sociales, los acuerdos de paz marcaron un momento histórico que permitió poner fin al conflicto armado y abrir el camino hacia la construcción de una sociedad basada en el diálogo, el respeto a los derechos humanos y también a la participación ciudadana. En conclusión, las transformaciones políticas que surgieron a partir de los acuerdos de paz de Chapultepec fueron fundamentales para cambiar el rumbo del país. Estas reformas permitieron reducir el poder militar en la política, crear nuevas instituciones de seguridad, integrar a antiguos grupos guerrilleros en la vida política legal, fortalecer la democracia y contar con el apoyo de la comunidad internacional para garantizar el cumplimiento del proceso de paz. Todo esto contribuyó a que El Salvador pasara de un periodo de conflicto armado a un sistema político basado en la convivencia democrática, la participación ciudadana y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. Firma de los acuerdos de paz en Chapultepec en 1992. Los acuerdos de paz que se firmaron en Chapultepec se terminó en 1992 la guerra que durante 12 años dañó a todo el pueblo salvadoreño y se terminó porque lograron llegar a un acuerdo entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que también lo denominamos como un partido político, FMLN. Y gracias a los acuerdos de paz, definitivamente El Salvador logró ver la luz al final de la oscuridad. Y es porque esos acuerdos lo que hicieron y lo más importante fue detener la guerra a su totalidad. Pero claro, la finalización de la guerra trajo grandes cambios al país, como lo fue la terminación de la Guardia Civil y convertirse en Policía Nacional Civil, PNC. Además de eso, se le permite a la guerrilla poder crear su propio partido político conocido como FMLN, que después, al paso de los años, lograron llegar al poder otra vez y estuvieron un largo tiempo en varios periodos presidenciales y su último fue con el profesor Sánchez Serén. Pero también cabe recalcar algo muy importante, que la guerra no dio por finalizado todos los problemas sociales que en ese momento El Salvador estaba pasando, o por los motivos por los cuales de alguna u otra forma inició la guerra, porque finalizando la guerra no se termina la pobreza, finalizando la guerra no se termina la desigualdad social, finalizando la guerra siguieron existiendo enfermedades, siguieron existiendo conflictos entre salvadoreños. O sea, eso al final nos quiere decir que la guerra solo provocó más problemas, porque la pobreza hasta la fecha aún no se ha podido solventar. Siempre hay índices grandes de pobreza y de desigualdad social, y aquí es donde nosotros podemos ver muy claramente la pirámide de Kelsen, que nos dice y nos habla sobre realmente cómo está jerarquizado, cómo está la jerarquía de la sociedad y también en el rubro legal, ¿no? Entonces, definitivamente entendemos que una guerra no termina los conflictos sociales de un gobierno, de una nación. Lo que termina un problema social como estos es definitivamente trabajando por ellos, y aquí lo pudimos ver, y en este caso tanto el gobierno de ese momento como en el tema de la guerrilla se pudieron dar cuenta que por más que mataron, que por más que cometieron tantos actos arbitrarios contra la humanidad, no dio por finalizado los problemas sociales. Al contrario, siguieron aumentando más. Y si nos hacemos una pregunta muy importante es, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Cómo se dio cuenta la guerrilla? ¿Cómo se dio cuenta el Estado que definitivamente ya no podían seguir peleando? Pues claro, tras la ofensiva al tope en 1989, dicen: vamos a hacer esta ofensiva, vamos a pelear entre Estado y FMLN a ver quién puede más. Pero al final se dan cuenta que militarmente ambos estaban preparados y ambos estaban listos y podían seguir peleando otros 12 años más y ninguno de los dos iba a perder. Y hay algo que me gustaría decírselos textualmente, y es que el corazón de los acuerdos de paz no fue el desarme, sino la transformación del poder punitivo y la seguridad del Estado. Claro, además de eso, los puntos claves de esto fueron las reformas a la Fuerza Armada,
creación de la Policía Nacional Civil, el sistema electoral e independencia judicial. En este caso también cabe recalcar y hacer mención importante de los tres poderes del Estado, como lo tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Sin estas tres fuerzas, un Estado no funciona, porque en estas tres, el poder, uno, la democracia, también es como el equilibrio a su totalidad. Al final, como lo dice el artículo número 1 de la Constitución, y hace énfasis a tres cosas que tenemos como salvadoreños. Y nuestra Constitución también vela por eso, que es la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Los acuerdos de paz no solamente buscaban detener la guerra, sino que también buscaban generar cambios en cosas importantes dentro del país para evitar que este conflicto o que conflictos parecidos pudieran volver a ocurrir en un futuro. Por eso es que se hicieron reformas al Estado y a varias instituciones dentro de la República. Vamos a ver algunas que son las más importantes. Entre los cambios que más se produjeron fue la creación de la PNC o la Policía Nacional Civil, como la conocemos, la reforma del sistema electoral dentro del país y la creación de instituciones que tuvieran como propósito defender los derechos de los salvadoreños. Estos cambios buscaban que hubiera mayor democracia, mayor respeto a los derechos humanos y que también pudiera haber una mayor participación de las personas de la República en la política del país. En general, los acuerdos de paz ayudaron a que El Salvador iniciara una nueva etapa desde que inició esta guerra. Cuando esta terminó, se esperaba de que hubiera una esperanza de construir una sociedad más justa y democrática. Por eso es que muchos de estos cambios a día de hoy siguen estando. Y gracias a muchos de ellos es que no hemos tenido un conflicto de este calibre, haciendo de que la República pudiera estar en una relativa mayor paz, por así decirlo. Organización de las Naciones Unidas, información de los acuerdos de paz de Chapultepec en 1992. La medición de la ONU en ese tiempo era la negociación de paz. Se dice que durante la guerra civil en El Salvador, el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional era para liberar naciones, pues buscaron una forma de terminar con lo que era ese conflicto. En ese momento la organización de las Naciones Unidas de la ONU intervino, ¿verdad? Intervino para poder como ser mediadores en todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo, ayudar a ambas partes, dialogarlo y llegar a un acuerdo. También la Secretaría de la ONU, Javier Pérez, el secretario de la ONU, Javier Pérez, junto con su gente, ¿verdad? Con su representante Álvaro Soto, y ayudaron a organizar y buscar cómo hacer negociaciones y mantener el diálogo entre las dos partes para que pudieran encontrar una solución. Las conversaciones que avanzaron en ese tiempo y varios acuerdos importantes que pudieron ellos tener en ese tiempo. Finalmente el proceso terminó con la firma de acuerdos de paz en Chapultepec, y que fue el 16 de enero de 1992. Imagínense, en todo ese tiempo en la Ciudad de México, lo que puso fin a muchos años de guerra en el país. Quiere decir de que nosotros acá, si hubiésemos estado en ese tiempo, ¿verdad? Y a comparación de cómo estamos ahora, no podemos decir que tal vez estemos, que muy bien, ¿verdad? Porque quiera sea o no, también en estos momentos El Salvador está pasando por muchas cosas, muchas crisis. Pero aún así estamos buscando la manera, ¿verdad? Buscamos la manera de poder salir, de poder solventar todo lo que hay que hacer en este país. Más de 30 años después de que se firmaron los acuerdos de paz en 1992, El Salvador logró algo muy importante, que fue terminar con la guerra y permitir que diferentes ideas políticas participaran en el país sin necesidad de la violencia. Esto ayudó a cambiar instituciones y a crear un sistema más democrático dentro del país. Todos estos cambios implementados para que no ocurrieran conflictos como el que hubo.
Sin embargo, la paz no solucionó todos los problemas. Muchas de las causas que provocaron este conflicto, como lo son la desigualdad social, las dificultades y sobre todo las que vive la población rural, todavía siguen presentes a día de hoy y son bastante comunes. Por eso, la paz en El Salvador se puede entender como el final de una guerra, pero también se puede ver como el inicio de un camino bastante largo y difícil para construir un país más justo, donde sí haya verdad, donde haya memoria histórica y donde existan mejores condiciones de vida para todos los salvadoreños.